Hola, mi nombre es Erika Marisabel Rodríguez Carranza. En esta ocasión presento mi proyecto final de la materia de Derecho Internacional Público en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Los temas a tratar son los aspectos generales del Derecho Internacional Público, la soberanía y el Derecho Internacional Público, responsabilidad internacional de los Estados y, por último, los sujetos de Derecho Internacional Público. Espero sea de su agrado. Mencionando los aspectos generales del derecho internacional público. El derecho internacional público es un conjunto de normas jurídicas, pero en este caso, de normas que regulan relaciones internacionales, es decir, los derechos y obligaciones de los sujetos o personas de la comunidad internacional. Su función es establecer los derechos y los deberes de los estados en la comunidad internacional, pero también determinar las competencias de cada estado y asimismo reglamenta las organizaciones e instituciones de carácter internacional. El objeto del derecho internacional público es una interrelación entre el derecho y la comunidad internacional, y se ocupa de regular las competencias de las organizaciones internacionales y el Estado, estableciéndoles deberes, protegiendo a sus miembros, evitando que los más fuertes acaben con los más débiles, lograr fomentar el desarrollo económico, cultural, científico en materia de salud, educación de sus sujetos a través de tratados desarrollados por los organismos internacionales, lograr la paz, la armonía internacional y el orden público. El derecho internacional público se encuentra relacionado con todas las ramas del derecho, la civil, penal, administrativo, constitucional, etc. Se relaciona con la política internacional, la moral internacional, la historia, la sociología, la comunicación, la informática, la diplomacia y normas de carácter general y locales. Este derecho es relativamente de nueva creación. Quiero decir que se ha establecido que la historia del derecho internacional como disciplina hasta hace poco estaba en una etapa de iniciación, en el sentido de que no eran muchos los textos relacionados a dicha disciplina. Actualmente ha aumentado de tal manera el número de estados que participan en las relaciones internacionales que por primera vez se puede hablar de un derecho internacional a nivel universal. Antes, el derecho internacional era europeo y se amplió a América. Pero además, el derecho internacional contemporáneo ha hecho desaparecer viejos principios, ha creado nuevas instituciones, ha hecho desaparecer otras instituciones, han surgido nuevas ramas del derecho internacional desconocidas hasta entonces. Todo eso es lo que permite hablar de un derecho internacional universal. La jurisdicción de la Corte se extiende a todos los litigios que los estados le someten a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Cada ordenamiento jurídico contiene normas que determinan cuáles son sus sujetos y en qué medidas estos poseen capacidad, tanto de actuar jurídicamente como de asumir derechos y obligaciones. En derecho internacional público, dichas normas no han sido codificadas, así pues, se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. El derecho internacional público evoluciona constantemente, razón por la que cada día los individuos han sido sujetos mucho más importantes, ya que, por ejemplo, pueden recurrir a los tribunales de derechos humanos y en nuestro continente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro está, mediante la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional, donde los individuos acuden directamente y son representados por el fiscal que forma parte del citado tribunal. En definitiva, el derecho internacional debería ser el derecho común de la humanidad, ya que con el desarrollo de las comunicaciones y la era global en que vivimos, todos los seres humanos del planeta tenemos relaciones de diversos tipos, ya sea académicas, comerciales, sociales, culturales, entre otras, y todas estas deben ser reguladas por el derecho internacional, ya sea público o privado. Otro tema abordado en las sesiones es la soberanía y el derecho internacional público. El concepto de soberanía puede entenderse de distintas maneras según el enfoque elegido. Dentro del ámbito de la política, la soberanía está asociada al hecho de ejercer la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo.
aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía nacional, que es la que establece que el poder está en manos del pueblo y que éste se ejerce a través del conjunto de órganos de tipo constitucional que son representativos de aquel citado pueblo. En el ámbito del derecho internacional se conoce como soberanía el derecho que ostenta un Estado para concretar el ejercicio de sus poderes. La violación de la soberanía de un país puede traer trágicas consecuencias, entre ellas el inicio de un conflicto bélico. Además de todo lo citado, podemos determinar que soberanía es una palabra que en la antigüedad se empleaba como sinónimo de soberbia o de orgullo. Una excepción está que, en cierta medida, va en consonancia con el término soberano con el que está en relación, que era el que estaba por encima del resto. Hablar de soberanía nos lleva a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablando de nuestro país, que en su capítulo primero dice de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. En el artículo 39 menciona que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En su artículo 40 menciona que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida, según los principios de esta ley fundamental. Y por último mencionaré el artículo 41, donde dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que, en ningún caso, podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Las competencias, los poderes y las condiciones de las organizaciones internacionales en su funcionamiento afectan o derogan el régimen normal de los estados soberanos, a la vez que van creando un derecho situado, una tanto encima de los sujetos del derecho de gentes. Es por eso que los propios estados han tenido cuidado con cualquier acción de las organizaciones que pueda ir en contra del régimen interior de un sujeto miembro de ellas. El artículo 2, párrafo 7 de la Carta de las Naciones Unidas establece que ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta. Pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7. Nuestro siguiente tema es la responsabilidad internacional, que es la que se genera en ciertos casos en que se causan daños sin violación de obligación, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que se basa en el hecho ilícito de un Estado. Se trata de una materia regulada fundamentalmente por el derecho consuetudinario, pero que ha sido objeto de atención de la Comisión de Derecho Internacional. Cuando un sujeto de derecho internacional viola una obligación internacional, sin importar la fuente de dicha obligación, se genera responsabilidad internacional. La responsabilidad se deriva de todo hecho internacionalmente ilícito realizado por un Estado. Por lo tanto, en virtud de la comisión del hecho, nace la serie de relaciones jurídicas que conforman la responsabilidad internacional. La violación existe cuando el comportamiento de un Estado no se ciñe a lo que le exigen sus obligaciones, sea cual sea la fuente y naturaleza de estas. La obligación debe estar en vigor para el Estado en el momento en que se realiza el hecho ilícito. La licitud o ilicitud del hecho se establece de acuerdo con el derecho internacional. Es irrelevante que el derecho interno del Estado infractor califique el hecho como lícito. El Estado que incurre en responsabilidad internacional queda sujeto a una serie de consecuencias jurídicas. En primer lugar, no cesa el deber de cumplir con la obligación violada. El Estado debe también poner fin a la conducta infractora, si ésta continúa, y a ofrecer garantías de que no se repetirá. Adicionalmente, el Estado está obligado a reparar el perjuicio causado, tanto material como moral, incluyendo el honor, dignidad y prestigio de un Estado. El proyecto recoge 3 medidas, cada una de las cuales es subsidiaria respecto de las anteriores. La responsabilidad internacional se origina en las conductas violatorias de las normas de derecho internacional por los sujetos de este. Los elementos esenciales son existencia de un acto u omisión que viola una obligación establecida por una regla de derecho internacional vigente entre el Estado responsable del acto u omisión y el Estado perjudicado por dicho acto u omisión. El acto ilícito debe ser imputable al Estado como persona jurídica. Debe haberse producido un perjuicio o un daño como consecuencia del acto ilícito. Para determinar la responsabilidad internacional, un Estado se considera responsable por errores de juicio de sus agentes, aun si dichos errores se han cometido
bona fide y están libres de cualquier elemento de malicia o negligencia culpable. La responsabilidad del Estado no requiere la existencia de un acto de malicia, negligencia o descuido por cualquier agente individual. Puede constituir en un defecto general o falla en la estructura del Estado o su administración pública y estar separado de toda intención subjetiva. En el derecho internacional, muchas violaciones de los derechos de un Estado pueden resultar legitimadas por su consentimiento. Debe prestarse con anterioridad o simultáneamente a la violación. Si es retroactivo, constituirá una renuncia al derecho de reclamar la reparación. Estaría viciado por error, coacción o fraude. El derecho internacional reconoce que ciertos actos, normalmente ilegales, en defensa propia son legítimos y no dan lugar a la responsabilidad. Si un Estado, por la necesidad de salvarse de un peligro grave e inminente, no ocasionado y que no puede evitar de otro modo, comete un acto que viola un derecho de otro, no da lugar a su responsabilidad internacional. Otro tema es el de los sujetos del derecho internacional. Cada ordenamiento jurídico contiene normas que determinan cuáles son sus sujetos, detentadores de la personalidad jurídica, y en qué medida estos poseen capacidad, tanto de actuar jurídicamente como de asumir derechos y obligaciones. En derecho internacional público, dichas normas no han sido codificadas y por lo tanto deben deducirse de la práctica internacional y de su valoración por la jurisprudencia y la doctrina. Así pues, se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Los sujetos de derechos son los Estados. Son los sujetos plenos del ordenamiento internacional, sin que puedan existir otros sujetos que no sean Estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisada, considerando que si bien los Estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios. Los Estados fueron el primer sujeto del derecho internacional, sujeto por excelencia. Después, surgirán las organizaciones u organismos internacionales e incluso los individuos. Se define como la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Los elementos de los sujetos son: primero, territorio. Abarca el territorio continental, aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial y espacio aéreo. Deben incluirse además aquellas áreas en que el Estado ejerce derechos asimilables a la soberanía, como la zona contigua y la zona económica exclusiva, que sin embargo no son parte del territorio. Se ha aceptado la idea que un Estado no tenga fronteras claramente delimitadas. 2. Población. Comprende a todos los habitantes, incluso a los extranjeros. Para el derecho internacional es irrelevante la relación nación-población, porque en un mismo Estado pueden coexistir varias naciones. 3. Gobierno. Para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno, vale decir, las interrelaciones entre sus órganos, no obstante que, en principio, no debería aceptar los gobiernos no democráticos. Lo importante es que posea un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente. Debido a que a veces puede ser difícil verificar este control, comúnmente es presumido. Un caso claro al respecto son aquellos países que se han librado de una colonización. A ellos prácticamente no se les exige, ya que lo que se busca es la autodeterminación de los pueblos. Y por último, 4. Soberanía. Es el elemento distintivo que el derecho internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. En virtud de ella, un Estado se encuentra directamente sometido al derecho internacional. Así, pueden existir entes que poseen población, territorio y gobierno, pero que al carecer de soberanía no son considerados sujetos de derecho internacional. Otro sujeto de derecho es la comunidad beligerante. En un conflicto armado interno, el estatus de beligerancia puede concederse también a un grupo alzado en armas que en guerra civil adquiere, en parte del territorio, características similares a las de un gobierno regular, una comunidad beligerante. La beligerancia designa la situación jurídica internacional en que un grupo, potencia, nación, grupo armado, etc., se encuentra autorizado por el derecho de los conflictos armados o derecho de guerra para realizar acciones bélicas contra el grupo enemigo, dándoles iguales garantías internacionales a ambos o más. Para ser beligerante es necesario ser sujeto de derecho internacional, someterse al derecho de guerra. Esta calidad de sujetos de derecho internacional tiene como condición imprescindible para su existencia el haber recibido el reconocimiento jurídico internacional por parte de estados o de organismos internacionales gubernamentales. Se determina según el tipo del conflicto. En un conflicto armado internacional, la condición de beligerante en general pueden obtenerla los estados, responsabilidad internacional del Estado, y los movimientos de liberación nacional.
En un conflicto armado interno, el estatus de beligerancia puede concederse también a un grupo alzado en armas que en guerra civil adquiere, en parte del territorio, características similares a las de un gobierno regular, una comunidad beligerante. Ser sujetos de derecho internacional les impone obligaciones y puede hacer valer responsabilidades, incluyendo el derecho de guerra, a las cuales deberán someterse para preservar tal estatus. Los movimientos de liberación nacional. Es aquel movimiento nacionalista que pretende la independencia política de una nación oprimida o sometida a dependencia. Se da en diferentes naciones bajo regímenes coloniales o neocoloniales, racistas o militarmente ocupados. El contenido material de dicho independentismo es la soberanía política sobre determinado territorio. Se excluye del concepto de independentismo, de fragmentación nacional protagonizado por sectores privilegiados de la sociedad, aunque infrarrepresentados en el poder político central, que se nuclean en torno a una hipotética superioridad étnica y cultural. En muchos casos, los movimientos de liberación nacional se adhieren a programas de liberación nacional, incluyendo la nacionalización de sectores básicos y o estratégicos de la economía, medidas de limitación o restricción de las actividades de las empresas multinacionales o un conjunto de políticas que se apoyan ideológicamente en el antiimperialismo. Por último, el individuo, que es la persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. El individuo tiene personalidad internacional pasiva, reconocida en los principios de Nuremberg, haciéndolo susceptible de castigo según el derecho internacional general. Además, si se observa el sistema normativo internacional, podemos determinar que la persona física es beneficiaria de muchos derechos que le otorgan las normas internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero el individuo no tiene personería internacional activa, lo que no impide que en el futuro puedan ser considerados sujetos de derecho internacional en virtud de la evolución y desarrollo del derecho internacional. Es decir, el individuo posee capacidad de goce, pero no de ejercicio, lo que sufre con la representación de todas formas. Al ser la protección diplomática facultativa por parte del Estado, no habría en realidad representación tal como no hay en materia civil. Es importante tener en cuenta que el individuo puede ser responsable internacionalmente cuando viola normas fundamentales del derecho internacional. Son actos ilegales de violencia que pueden ser cometidos en el mar o en el espacio aéreo. Los únicos sujetos que pueden cometer estos actos son las personas físicas, los individuos, pero los estados están autorizados por el ordenamiento internacional a detener a los infractores de la norma y someterlos a su jurisdicción, pero quien tipifica el delito es el derecho internacional.